Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Hoy vamos a hablar de, pues, todos los retos que atraviesan los pacientes con trastornos mentales, la importancia de que estemos enfocando también los esfuerzos en la salud mental. Y para hablar de esto te doy la bienvenida a Maureen Terán Salgado, directora y fundadora de Es Tiempo de Hablar. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Hola, Ethel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Encantada de tenerte aquí para hablar de un tema tan importante que es la salud mental. Entiendo que todavía hay muchos tabús para buscar ayuda, cuando yo creo que todos podemos beneficiarnos de la ayuda, por ejemplo, de psiquiatras y gente profesional en el tema pues le decimos los médicos de las emociones, pero lo tenemos en mente que es para las personas que tienen tal vez algún trastorno muy grave o lo que conocemos, y lo voy a decir de forma respetuosa y entre comillas, locura, ¿no? Eso es para otros, no para mí, cuando todos necesitamos salud mental. Sí, esto es lo correcto. Creo que las personas que tienen, en mi caso, yo tengo trastorno bipolar y bastante tenemos ya cargando con la enfermedad mental para todavía cargar con el estigma que hay hacia la salud, hacia la salud mental. Sí. Es un rechazo totalmente hacia él, básicamente por la falta de psicoeducación. Lo que ocasiona el miedo hacia las enfermedades mentales es la falta de información que hay. Y de ahí se sacan varias conclusiones erróneas de lo que realmente es. Sí, yo te quiero preguntar a ti, Maureen, comentas que tú tienes trastorno bipolar. ¿A qué te enfrentaste y cuántos años te llevó buscar ayuda, para empezar? Hablar del tema con esta libertad con la que lo hablas y ahora como fundadora de Es Tiempo de Hablar. Y es tiempo de hablar de esto, no solo de la bipolaridad, sino de los trastornos mentales que atraviesan muchas personas, más de lo que imaginamos. Sí, así es. Me tardé 7 años en aceptar la enfermedad Sí. mental, precisamente por el rechazo que había. Yo me acuerdo que cuando eh, regresé a Mexicali después de estar diagnosticada, muchísimas amistades y familiares me decían, no digas que tienes una enfermedad mental o no digas que tienes trastorno bipolar. Y yo, es que yo sí estuve en un hospital psiquiátrico y la manera de pensar que tenemos hacia los psiquiatras Sí. es errónea, ¿no? Como en todos lados hay psiquiatras buenos, psiquiatras malos, pero a final de cuentas, pues es el doctor que nos toca. Y es bien difícil compartir, tener una enfermedad mental cuando tienes constantemente el miedo de ser rechazado. O sea, por Sí. ejemplo, cuando vamos a pedir trabajo, No, bueno. Ujú. ocultamos que tenemos un trastorno mental. ¿Por qué? Porque si yo pongo en las enfermedades, oye, ¿qué enfermedad tienes? Tienes trastorno bipolar, en automático no me dan trabajo. Y las personas que tenemos un trastorno mental, como el bipolar, el trastorno límite de personalidad, depresión, ansiedad, ataques de pánico, somos totalmente personas funcionales. Ujú. Y si nos hacemos responsables de nosotros y aceptamos la enfermedad, podemos llevar la vida como cualquier otra persona. Sí, pero estás comentando algo. Tienes que tener un control, tienes que tener este compromiso con tu propia salud y con el manejo de tu enfermedad, tal cual. Pero en el momento que lo niegas, en el momento que no te das apertura para hablarlo, ni siquiera para aceptarlo, dificulta el manejo desde ahí. Sí, mira, algo de las cosas más difíciles que hay es el autoestigma. Sí. Yo algo que invito a la comunidad es alza la voz por tu salud mental. Si tú no alzas la voz por la salud mental, no hay forma de que el estigma se vaya. Esa es la cosa número uno que siempre aconsejo. La otra es hazte responsable de ti. Al hacerte responsable de ti, no automáticamente te haces responsable de tu salud mental. Si todas las personas que hemos padecido una enfermedad mental o una condición mental, hoy por hoy te puedo garantizar que no seríamos un peligro para la sociedad. ¿Por qué? Porque tendríamos la psicoeducación y la manera de hacernos responsable de la enfermedad mental en la que tenemos. Ujú. Pero desde ahí empieza estas partes de los retos, ¿no? O sea, todo este camino de retos y dificultades para, uno, la autoaceptación de que tienes un problema, después el compromiso pues de adherirte a un tratamiento, de buscar ayuda, de encontrar la ayuda profesional, que eso también es otro tema, Maureen.
Sí, mira, desgraciadamente en México tenemos de 9,000 a 11,000 psiquiatras, que queda muy, muy corto, o sea, casi es un psiquiatra por 100,000 personas. Y muy, muy Eh, bajo. Ujú. y también, desgraciadamente, en México la salud mental es un privilegio, no es un derecho. Hay muchísimas cosas que se deben de hacer para que poco a poco en México la salud mental se haga un derecho y no un privilegio. Actualmente hasta la fecha tenemos desabasto de medicamentos. Y algo que me dijo una vez mi doctora es, Maureen, tú no te vas a morir directamente por tu enfermedad. O sea, no Ujú. es como el cáncer que pensamos en cáncer y automáticamente es muerte, Pensamos en ¿no? muerte, sí. Pero si yo estoy en un episodio de manía o depresión bastante fuerte, me puedo llevar a tener un intento de suicidio y me puedo llegar a morir. En una parte de manía o en una parte en un cuadro psicótico, puedo perder totalmente la noción de la realidad y ponerme en peligro, y por eso sí me puedo morir. Entonces el medicamento lo que hace es estabilizarte y evitar este tipo de comportamientos que pongas tu vida en peligro. Sí. Además de, por ejemplo, lo que mencionaste muy atinadamente de, pues, tener que ocultar, ¿no? Porque no hay esta educación sobre la salud mental en una entrevista de trabajo, que tienes un problema mental como la bipolaridad. ¿Qué otro tipo de retos te has enfrentado al tener este padecimiento que en muchas ocasiones, pues, lo ocultas para no tener problemas ni en tu entorno profesional, social, en pareja? Mira, desgraciadamente muchas amistades se han ido, ¿no? Igualmente parejas. ¿Por Sí, qué? Porque al final de cuentas, ahorita tú me ves muy bien y me conoces tal cual como soy, como Maureen Terán. sí. Pero hay veces que me puede llegar, como yo le digo, que se me bota el chango Ujú. en un episodio de manía o en un cuadro psicótico, y esa persona que está ahí enfrente de ti no soy yo, es la enfermedad. Y Sí. mucha gente por miedo lo que ocasiona Es es que se van que se, y no ahí, tienen la empatía. claro, ahí Perdón. te tengo que interrumpir, querida Maurín, porque voy a una pausa y nos cortan, pero es súper, súper importante lo que estás mencionando y lo retomamos al regreso de un corte. Volvemos. Ando con Maurín Terán Salgado, directora y fundadora de Es Tiempo de Hablar, acerca de la importancia de la salud mental y obviamente los retos por los que atraviesan los pacientes con trastornos mentales, como los que has enfrentado tú, Maurín, que te preguntaba, tú tienes trastorno bipolar y me decías que cuando se te bota el chango que dices, cuando se te sale la onda y empiezas con ya sea manías o depresión por el trastorno que tienes, la persona que está enfrente no está frente a Maureen Terán, está frente a una persona que tiene problemas mentales. Y entonces, ¿cómo atraviesas esa interacción con tu interlocutor, no? Es bastante difícil porque es complicado que la persona sienta empatía o que tenga la información de cómo lidiar con una persona que está en una crisis. Sí. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de cuando una persona, como un borracho, el borracho tiene dos opciones, la buena copa o la mala copa. Si te toca lidiar con una persona que es mala copa Ujú. y tú te le pones Al tiro. agresivo Sí. o necio de que se tiene que hacer lo que tú dices, obviamente creas una agresividad ante la persona borracha, Ujú. porque no concilias a ningún motivo. Si por el otro lado le das por su lado y poco a poco consigues que te dé las llaves del coche para que lleguen de manera sana Segura, a su sí. casa, Ujú. seguramente lo van a hacer. Es lo mismo que llega a pasar con una persona que está en una crisis. Si tú me pones una persona en la que poco a poco me está retando y va en contra de lo que yo estoy diciendo, porque en un episodio de manía o psicótica, quien tiene la razón soy yo, eh, y no me sabe llevar para poco a poco tener episodios de estabilidad y tomar la mejor decisión que se debe, que a veces es tener un internamiento, o a veces que me tienen que inyectar o que hablar a la doctora, X, Y, Z. Entonces, ahí es donde la persona es la persona que tiene que estar adecuada y que tiene que tener los conocimientos para llevar de la mano a la persona que está en una crisis. Si tú no tienes la capacidad o no tienes, digamos, el estómago para lidiar con esta persona que está totalmente fuera de sí, yo te recomiendo que mejor
mantente al margen, porque no eres la persona adecuada. Pero aquí el tema, Maureen, es que nadie nos dice cómo manejar la situación, ¿no? Tal vez en tu círculo más cercano están habituados, pero si de repente estoy yo contigo, que te encuentro en una sala de espera y empezamos a platicar y de repente entras, no sé si es de repente, no sé cómo se dan estas crisis psicóticas o de manía, no voy a saber cómo manejarlo. Voy a decir, ¿qué onda con Maureen? ¿Qué está pasando, no? Sí, exacto. O sea, básicamente es como que luego te sacas de onda porque no estás acostumbrado a ver ese tipo de comportamientos. Ujú. Entonces, hay veces que simplemente es mantenerte al margen, no ser grosero con la persona Sí, y obviamente esa persona que se saca de onda, pedir ayuda a familiares o amigos de la persona que está en una crisis. Por ejemplo, yo tengo un chat en WhatsApp que se llama SOS bipolar, en ujú, donde yo puse qué personas sí pueden estar cerca de mí, sí, a quién llamar y qué se debe de hacer. Esas personas son las únicas que pueden estar cerca de mí en caso de que yo tenga un cuadro psicótico. Las otras personas que pueden ser mis amigos, mis familiares, lo que sea, sí. que no estén en este chat, mejor ni se acerquen porque seguramente yo ya me di cuenta que no son las mejores personas para estar conmigo Sí. en un momento así, porque es bien desgastante. O sea, aparte de estar viendo a la persona fuera de sí, hay muchísimas cosas emocionales que se manejan de por medio. Entonces, es un desgaste tanto para el cuidador como la persona que está enferma. A ver, yo sí quisiera que nos comentes, si no tienes inconveniente, Maureen, ¿cómo es una crisis de psicosis? ¿Cómo te Bueno, comportas? una ¿Qué cosa, haces? Así dame un ejemplo de lo que hayas vivido. mira, un cuadro psicótico es cuando pierdes totalmente noción de la realidad. O sea, Ujú, no tienes control sobre tus acciones ni sobre tu mente. Todo lo que haces lo vas haciendo impulsivamente. Una de las cosas más fuertes que he hecho, yo creo que los cuadros psicóticos que más fuertes fue la primera vez que me diagnosticaron en Inglaterra, ujú. en el 2007, y yo decía que iba a salvar el mundo. ¿De qué? No sé, pero que lo iba a salvar, que era María Magdalena, que tenía una conexión muy fuerte con Dios y que mi misión en la tierra era salvar el mundo. Entonces yo me acuerdo que poco a poco empecé a perder noción de la realidad, dejé de dormir, tenía una energía impresionante, la mirada me cambió, tenía compras compulsivas, eh, no dormía para nada. Y pues poco a poco el no dejar de dormir durante 3, 4 semanas No, bueno. y Ujú, tener energía súper fuerte, ¿quién la aguanta? Pues nada sí. más yo en un cuadro de manía o cuadro psicótico. Entonces yo decía que tenía que ir a trabajar, que tenía que ir a comunicar por medio de las redes sociales que apenas empezaban en aquel entonces y mandar mensajes para compartir lo que Dios me estaba diciendo para salvar el mundo. Entonces me acuerdo que iba caminando y me encontré una cafetería en donde decía Wi-Fi free. Y Ujú, dije, ah, pues y aquí soy, ¿no? O sea, puedo tener internet gratis, sí. pedí un café, eh, me senté y empecé a trabajar y en eso el mesero llega como a la hora más o menos y me dice, oye, ¿vas a consumir algo más? Y le dije, no, pues la verdad no. Es que si quieres seguir consumiendo o estar Con el utilizando el Wi-Fi, internet, sí. tienes que, pues tienes que pedirme otra cosa Consumir, o claro. Ujú. consumir. Y yo, pues no, eso es mentira, porque en ningún lado dice que haya consumo mínimo, pero en eso me levanté de la mesa y tiré la silla y hice un relajo Ok. y, y me dice, es que es por lógica, ¿no? Es que por lógica nada. Dime en dónde dice que tengo que tener un consumo mínimo para tener Wi-Fi free. Le dije, eso está mal, legalmente está mal. Me acuerdo que invité a todos los a comensales a que lucharan por los mismos derechos con los que yo estaba peleando. Ya. De cierta manera, algo de mí tenía razón, Sí. pero la manera como lo estaba actuando y como lo estaba diciendo, digo, ahorita te lo Era estoy diciendo frente incorrecto. tranquila, Ujú. era el total, por eso de ahí salió el que se me bota el chango, salí con el chango totalmente botado. La verdad, el mesero se portó buena onda porque nomás me sacó o sea, de la cafetería, pero no le habló a la policía ni nada. Todavía me acuerdo que me quedé afuera pegándole al ventanal diciéndole, tú no me vas a impedir.
que yo sabe el mundo, o sea, tú estás mal. Y así, o sea, no tienes miedo a nada, O sea, a no cualquier te cosa que se detuvo, te no va. había algo que te dijera, qué pena con los comensales que están acá, me voy a tener un problema con la policía y más en un país fuera de México. O sea, es como todo un tema complicado y no hubo un freno en tu caso. Que voy a una pausa y regresamos contigo, querida Maureen. Amigos, volvemos aquí en Bien y Saludable. No se vaya. Platicando con Maureen Terán Salgado, una persona con trastorno bipolar, y hablando de la importancia de la salud mental y los retos a los que te has enfrentado, Maureen, cuando la gente no tiene el conocimiento, no sabemos cómo manejarlo. Tú tienes tu chat que dice SOS bipolar, pero pues la gente no tenemos esa información de cómo contenerte, ¿no? Nos decías que este episodio que tuviste en Londres, donde pues lo que tal vez estabas comentando no estaba fuera de contexto, pero sí la forma, ¿no? Las formas agresivas de hacer ahí como un meeting y el mesero de alguna forma pues, no se No me enfrentó. demandó. No, exacto, porque podría haber acabado o sea, podrías haber acabado en la cárcel o con Sí, ya algún me ha pasado. tema incómodo, ¿no? Con pues, la autoridad. Sí. Entonces, Sí, ¿qué? Sí, desgraciadamente, adelante. sí, perdón por interrumpirte. Desgraciadamente eso pasa y es por eso que las personas que tenemos una enfermedad mental somos un peligro para la sociedad. Pero también considero en los 12 años que ya llevo como paciente responsable, creo que si te haces responsable de la enfermedad mental y tomas el tratamiento que se debe hacer, como ir a terapia, ir al psiquiatra y tomar medicamento, cambiar hábitos, cambiar tu estilo de vida, Sí, esa parte de que somos un peligro para la sociedad, poco a poco se tiene que ir cambiando, pero mucho depende también de sí. nosotros. Pero a ver, eres un peligro cuando no estás ni diagnosticada, cuando explotas de esta forma, porque yo sí he visto a gente explotar sin que acepten que tienen un problema mental. ¿No? O sea, los justificamos como no tiene inteligencia emocional, es una persona sumamente agresiva, poniendo el ejemplo que tú pusiste. Tú lo tienes claro, pero la mayoría de la gente no, porque es un tema Por eso también de negación. Ujú. es totalmente negación y de miedo, y por eso es bien importante normalizar ir al psiquiatra, así como vas con el ginecólogo, así como vas con el Sí, cardiólogo, así como vas con el internista. Es el doctor que nos tocó a nosotros tener como una enfermedad mental. así es. Y lo que busca un doctor es tener pacientes estables. O sea, Y en controlado, el sí. término Ujú. que ellos utilizan es en estado de eutimia, estar estable. Y la única manera que te tienes que dar la oportunidad de ir es siendo humilde y reconocer que algo mal está mal contigo, ¿no? En tus Sí. emociones, en tu comportamiento. A la hora que tú tienes un ambiente tóxico alrededor tuyo, ¿Hay dime, algo? ¿quién le gusta vivir así? A nadie. Es tiempo de hablar, Maurín, es Es tiempo tiempo de de hablar. hablar. ¿Dónde la gente puede encontrar mayor información de la fundación que tienes? Las puedes buscar en nuestras redes sociales como es Tiempo de Hablar o Maureen Terán. También tengo un libro que se llama Soy Bipolar, que lo pueden encontrar con nosotros. Y año con año, ya llevamos 3 años, me encantaría tenerte ahí como invitada. Estamos haciendo una Encantada. carrera por el bienestar y la salud mental, en donde se lleva aquí en la Ciudad de México el autónomo Hermano Rodríguez el Ujú. 29 de septiembre. Y me da mucho gusto compartir también que este año el estado de Chihuahua se une a esta carrera para crear conciencia de la salud mental y Chihuahua, desgraciadamente, es uno de los primeros estados con mayor Mayor, suicidio. sí. Entonces, el objetivo de la carrera es que poco a poco ponerle cara a lo invisible y que se vaya haciendo a nivel nacional. Pues ahí que te busquen a través de las redes, quien esté a cargo y quien quiera unirse a este esfuerzo, como Chihuahua, como ahora la ciudad, bueno, la Ciudad de México, en Es Tiempo de Hablar en las redes sociales o Maureen Terán con doble E, Maureen Terán. Correcto. Por Así es. favor, esto es importante, es tiempo de hablar y es tiempo de hablar de la salud mental. Querida Maureen, te agradezco enormemente que hayas compartido tu experiencia y que obviamente sumemos estas manos para poder dar más información sobre la salud mental y cómo manejarlo, ¿no? Que eso es también parte importante. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Etel, y nomás me encantaría terminar diciendo Por que favor.
Un trastorno mental no te define como persona. Así es. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero es importante también buscar la ayuda y tener el conocimiento para poder pedir una mano y también para poder tenderla. Gracias, querida Maurín. Gracias, Correcto. amigos. Muchas gracias. Un placer. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, hay que hablar de esto. Es tiempo de hablar. Cuídese.